Vamos a hacer un par de tips básicos DaVinci Resolve de cómo gestionar el color. Diríamos que esto es una imagen logarítmica, que la graba con una curva logarítmica. Entonces nosotros lo que queremos llegar es a sacar la información de aquí. Aquí podéis ver en los scopes, en la waveform, que toda la información está como muy en el medio. Lo que queremos hacer es estirarla. Esto lo he desactivado porque, al contrario, cuando nosotros abrimos las curvas, podremos ver que la curva está exactamente recta. Lo que queremos conseguir es el efecto contrario. Y entonces volvemos a hacer la curva para sacar la información. Vamos estirando la señal hasta que consigamos que ya tiene como más información. A partir de ahí podríamos decir que esto lo vamos a llamar que es una primaria. Esto, saturación, white balance. Y ver la señal que tenemos y vemos que no está nada saturada. Entonces podríamos coger el segundo nodo, saturación, y podríamos apretarle hasta conseguir una saturación deseada. Si no llegamos, podremos utilizar el color boost para apretar un poco más los colores que menos saturación tiene. Digamos que esta saturación nos gusta. Y con el white balance, que lo veremos otra vez, waveform, podemos ver estas tres líneas separadas, y una manera de hacer un white balance correcto sería igualarlas, que lo podemos hacer desde aquí, desde temperatura. Quizá nosotros no lo vemos visualmente que sea un white balance correcto, pero ya también depende de... Hemos grabado en cámara. Yo lo voy a dejar como estaba porque creo que se ve bien. Una forma de arreglar el S-Log. Es la segunda opción, que sería venirnos a LUTs, buscar Sony y decirle que si veníamos de un S-Log 3 Cine, nos lo lleve a 709. Y lo colocamos aquí. LUTs que nos está dando DaVinci para Sony. Pues queda mejor el otro, así que voy a poner el otro porque esto muchas veces es probar. Es que ya la señal ha cambiado, se nos ha estirado un poco más, también nos falta algo de saturación. Podríamos poner aquí las primarias otra vez, y white balance. Quizá aquí white balance sí que se ha quedado como un poco más en el sitio. Si vamos al otro, es que está como mucho más separado los tres colores, y aquí se nos ha quedado como más cerca. Ahora estiraremos un poco la saturación también, que quizá aquí lleguemos antes y no nos haga falta usar el color boost. Si aquí lo tenemos incluso un poco más saturado. Las pieles sí que están siendo un poco diferentes, pero bueno. Y las primarias, diría que la señal es diferente. Aquí sí está un poco más bajo. Está más subida en las altas luces. Vamos a bajarlas un poco y ya está. Entonces tendríamos como las dos opciones como muy parecidas. Y ahora la otra manera, la que yo considero que es la correcta, que sería con el Color Space Transform. Decirle que venimos de un Sony S-Gamut 3 Cine, que es un Sony S-Log 3, y entonces directamente pues tendríamos casi estando en el sitio en el que quizá aquí solo con un pelín de saturación, bueno, eso también va a gustos. White balance ya se nos ha quedado bastante correcto, casi como en este, no del todo, pero vemos la diferencia del white balance. Aquí podríamos saturar un poco, vemos como el 2 y el 3 casi se le parece ya, está bastante igualado. Y este es el que como que queda más extraño, el primero que hemos hecho. Y ves que es mucho más rápido la forma de hacerlo de esta manera. Y hay que poner menos nodos y tocar menos cosas. Podéis ver vosotros los tres resultados. Quizá aquí en primaria sí que podríamos bajar un poco las altas luces. Y vemos que el 2 y el 3 básicamente son iguales. Y el primero que hemos hecho es el que hemos tardado más y se nos ha complicado más. Pues bueno, esa sería una de las tres maneras. Yo empecé a hacerlo así, manualmente, centralizar el S-Log. Luego hay esta manera del LUT, que vemos que es muy parecida a la del Color Space Transform, pero un poco más lenta. También os quiero enseñar otra de las formas que se puede hacer, que es utilizando Enhancer, que es el plugin del que os he hablado muchas veces por aquí, el que estoy utilizando últimamente. Y entonces, aparte de eliminar las cosas que ya vienen conectadas, podemos ir directamente a la cámara, que es elegir cámara, decir que estamos en una Sony, que esto es una Sony Cineline FX30, que en la última actualización está, y que el Gamut es 800. Aquí incluso diría que el white balance está bastante bien, y lo mismo, un poquito de saturación, y más o menos se parece mucho al tercero, y vemos la corrección que hemos tenido y que hemos hecho. Al final hay que centralizar la imagen y luego a partir de ahí pues trabajar por delante de los nodos la imagen como queramos hacerla y darle nuestro look o aspecto.